Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es René Alberto Vera Contreras y soy director editorial de Editorial Cuarto Trébol. En este momento tengo conmigo a Miguel Siqueiros. Miguel Siqueiros Cardoso nace en 1987 y vive actualmente en Potosí. Es autor de varios libros: Sombras Siniestras, In Memoria, Gotas de Sangre, No Apagues la Luz y Sanguinium. Este último es el libro del cual vamos a platicar. Buenas tardes, Miguel, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, un saludo desde Bolivia a todos los espectadores y realmente es un honor para mí poder compartir mis letras hasta México. Muchas gracias, Miguel. Platícame, Sanguinium, ¿de qué va? ¿De qué va Sanguinium y cómo es el libro? Bueno, Sanguíneo es un proyecto que lo tenía mucho tiempo pensado, ya había publicado antes con una editorial, sin embargo, por el tema de la limitación del lenguaje y muchas cosas, opté por sacar este libro de manera independiente, donde me solté completamente con el tema del terror y el horror. Y algo que destaco en este libro es que estamos manejando acá en Bolivia un género que lo denominamos terror andino, debido al lugar donde nos encontramos, a la altura donde nos encontramos. Son casi 4.000 metros de altura, entonces es un país con mucha tradición, con mucha historia, y he tratado de rescatar muchos personajes de nuestra mitología, de nuestra historia, y les he dado un nuevo aire, una nueva vida a estos personajes, y muchos de los cuentos me he basado en eso. Muy bien. En general, ¿cuál sería la temática o las temáticas que se abordan dentro del libro? Bueno, hay un poco de todo, hay un poco de terror psicológico, hay terror materialista, terror andino, tenemos también un poco hay un cuento interesante que escribí a cuatro manos con un amigo de La Paz. Empieza como un cuento de horror, pero termina de una manera diferente. Entonces, traté de rescatar algunas cosas de las que yo había vivido y aprendido cuando era niño. Entonces, es el primer libro que le enfoqué de esta manera y el último libro que saqué también está enfocado a esto. Bien. Ahorita me platicaste un poco de dónde has tomado algunas de las historias. Me gustaría profundizar un poco más en esto, que me platiques cuáles son las fuentes de influencia y las experiencias que te llevaron a escribir este libro. Bueno, en Potosí yo he vivido en una casa que está, tal vez han escuchado hablar allá de la Casa de la Moneda, que es una casa muy antigua donde se acuñaban monedas en la época de la colonia. Mi casa era justo al frente, una casa colonial bastante antigua. Entonces, acá esas casas que son antiguas, que tienen una historia larga, les dicen que son casas pesadas, que tienen sonidos, que tienen puertas que se abren, cosas por ese estilo. Entonces, yo viví prácticamente desde mi infancia con eso. Por otra parte, una gran influencia de mi abuelita, que ella era de un pueblito muy alejado del sur de mi país. Y lo interesante de las abuelas, de los abuelos en mi país es que ellos te narran este tipo de historias desde que eres pequeño. Te hablan de aparecidos, te hablan de duendes, de fantasmas, y cosas por ese estilo. Entonces, desde mis 5 o 6 años he venido escuchando ese tipo de historias, he venido leyendo leyendas, tradiciones, eh, he comparado, he asimilado muchas historias también del exterior, entonces es una simbiosis de todo ello lo que ha llegado a acabar en lo que son mis cuentos ahora. Ok. Me comentas de que Sanguinium es de un poco de horror, de misterio. ¿Este libro es único dentro de tu obra o manejas esta temática en en otros libros tuyos? Sí, comencé un poco a tocar este tema en Sombras Siniestras, pero es un libro más tranquilo, si se puede decir así, es un terror un poco más calmado. En Sanguíneo me desaté completamente. Y también en el último libro, No apagues la luz, también continué con este camino. Tengo este enfoque ahora de que si escribo algo realmente es que quiero que te dé miedo. O sea, si no, entonces prefiero no hacerlo. Perfecto. Veo que te gusta bastante el género
Dime, ¿por qué te gusta tanto o qué hay allá? Eh, bueno, como te decía, es parte de nuestra esencia, como especialmente en la ciudad de Potosí. Tienes historias en cada esquina. Aparte, he vivido cosas en mi casa, puertas que se abrían, sonidos, voces, movimientos, y, cosas que me contaban. Y aparte, ese sentimiento especial que es el miedo que uno siente, especialmente, como decía Lovecraft, el miedo a lo desconocido, que es algo que nunca nos vamos a sacar de adentro los seres humanos. Entonces, creo que es eso lo que me ha despertado un poco a escribir los cuentos de terror. Ah, ahorita mencionaste a Lovecraft. ¿Qué otros autores son aquellos a los cuales recurres en tus lecturas o en el imaginario, en el pensamiento? ¿Cuáles son los lectores las lecturas que te acompañan? Mucho, o sea, más que todo yo me voy hacia lo que es la literatura clásica de terror. Lovecraft, obviamente, Saki, Polidori, Blackwood y un poco de Alan Poe, ya un poco más adelante, Clive Barker, Robert Bloch, y llego hasta cierto punto porque no soy tanto de la idea de este terror y este horror sangriento, digámoslo así. No soy muy del gore, no soy muy de ese género. Yo soy más un poco de los cuentos clásicos, de esos cuentos que te dan miedo con lo que no se cuenta en el cuento, ¿me entiendes? Te dan miedo sin necesidad de recurrir a 2 litros de sangre y sientes igual esa sensación de miedo dentro de ti. Genial. Eh, ¿Cuál dirías que es tu lector ideal? O sea, el lector que te gustaría tener de tu libro, que dirías, quiero que leas mi libro, ¿cómo sería ese lector? Me gustaría una persona que nunca haya leído algo de terror, quizás porque me ha pasado muchas veces en mis viajes que personas que no leían mucho se interesaron por muchos motivos por mi libro y se quedaron totalmente choqueados con el libro y ayudé de esta manera a generar nuevos lectores al género. Obviamente tengo seguidores ya de años de mis libros y bueno, en general a una persona que aprecia lo que es el buen terror, yo creo que está bien enfocado este libro, así es. Perfecto. Eh, ¿cómo, cómo podemos adquirir Sanguinium? ¿Cómo podemos seguirte? ¿Cómo te encontramos en las redes? Bueno, por ahora estoy simplemente en mi país, pero ya dentro de unas cuantas semanas, a través de una editorial peruana que es Pandemonium, voy a salir a nivel ya mundial con este libro Sanguíneo en formato digital. Va a estar en Amazon, va a estar en muchas plataformas y posteriormente ya voy a subir también mis otros libros. Ya les voy a ir comentando yo de este proyecto que tengo, ya está casi consolidado por completo. Así que ya estoy con esa idea de ampliar las fronteras porque de momento he estado solamente en mi país. Va a ser genial si queremos leer horror clásico, poder recurrir a tus libros, estaría bastante bien. Ahora, para terminar, un aspecto o dos de que quieras comentarnos en general con respecto a tu obra y pensando en un lector que es poco experimentado, ¿cómo le invitarías a leerte? Bueno, primero, sobre mi obra, como te mencioné al principio, es algo que tenemos bien metido quizás nosotros, es el tema de que siempre tenemos que recurrir a los estereotipos del terror. Te hablo, por ejemplo, no sé, de los vampiros y cosas así. Sin embargo, tanto tu país como el mío tienen una riqueza cultural en leyendas que es inagotable. Entonces podemos escribir miles de libros sobre nuestra historia de un terror que sea inclusive mucho mejor que el terror que se muestra importado de Europa, si lo decimos de esa manera. Ahora, eso yo creo que motiva a los lectores para despertar interés en un género que se podría llamar nuevo. Ese terror prehispánico, podemos llamarlo de esa manera, ya que está de moda esa palabra,
es suficiente como para poder cultivar un público nuevo que puede ser fácilmente, puede crecer fácilmente, si se puede decir de esta manera. Entonces, esa es nuestra intención con un par de amigos que trabajamos acá con el terror andino y hemos tenido bastante aceptación. O sea, por ejemplo, uno de mis cuentos, pueden leer también este libro, se llama El odor que vino del sur. Es un homenaje de escritores latinoamericanos a Ramsey Campbell. Este libro lo escribimos antes de que fallezca, es un libro que lo leyó más bien él. Entonces también hay un cuento mío ahí, El arrullo de la araña. Es ese estilo de ese terror materialista antiguo, con otros escritores famosos como Dross, por ejemplo, que es tan conocido a nivel latinoamericano. Entonces, esa es la idea, que se está dando más importancia ahora a este género. Hasta hace unos años atrás, aquí en Bolivia, el género del terror era visto como un subgénero, digámoslo así, de la literatura fantástica. No se lo tomaba muy en cuenta. Si yo participaba de actividades, era un poco relegado. Y bueno, ahora ya ha cambiado totalmente esa figura. Muy bien, Miguel. La verdad, estoy encantado de poder tenerte en ese festival bajo el horror y el suspenso y esperamos estar cerca de tu carrera más y tenerte con nosotros en más ocasiones. ¿Hay algo más que quisieras agregar ya para cerrar? Bueno, primero agradecer a tu editorial, agradecerte a ti por la entrevista y que sea un motivo para acercarnos más entre lectores, porque quizás conocemos quizás uno o dos lectores de nuestros países, pero tenemos tanto potencial como países en todos los géneros de literatura, que sea este tipo de plataformas que nos permita hermanarnos como escritores y como editoriales y como género de terror que está a nivel latinoamericano creciendo tanto. Ok, muchísimas gracias, Miguel, y esperamos tenerte pronto. Muchas gracias. Encantado, muchas gracias. Bye. Buen día, mi nombre es René Alberto Vera, director editorial de Editorial Cuarto Trébol. El día de hoy estoy con ustedes para presentar el libro La pauta del portal de Alejandra Aguilera Tirado. Ella nació en 1991 en el Estado de México y estudió lengua y literatura hispánicas en la UNAM. Su primer obra publicada fue el poemario Mente Emana bajo la editorial El Nido de Fénix y actualmente se desempeña en el ramo gastronómico y administrativo. Buen día, Alejandra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Muy bien, ¿y ustedes qué tal? Bien, aquí contento de poder platicar contigo el día de hoy y platicando de tu libro, ¿qué significa para ti la pauta del portal? ¿Qué significa para Alejandra? Muy bien. Para mí significa, o yo le quise dar el significado de lo mismo que se usa para la música, ¿no? Una pauta para hacer música y en este caso es la lectura de lo escrito, te permite acceder a nuevos ambientes, a nuevas formas de ver el mundo, a nuevas formas de concebir la sociedad, de otras realidades. Eso es lo que plantea también mi libro, otras realidades, otros mundos, otros temas en poesía, eh, y está dividido en capítulos, entonces por ahí podemos empezar. Ok, ¿me puedes comentar acerca de los capítulos? Claro que sí, el primer capítulo es totalmente, son cuentos, digamos así, narraciones cortas, y es lo que me interesa también, ser breve y concisa, eh, acerca del cuerpo, de la mente. Este sí trae como temas más diversos, pero todos encausados a la naturaleza humana, eh,
formas de expresión en el cuerpo. En algunos incluye, por ejemplo, onomatopeyas. El capítulo 2 ya sería más prosa y el capítulo 3 es poesía en verso alejandrino. El capítulo 4 trae una obra de teatro y el capítulo 5 es totalmente frases cotidianas. Es como que la línea a seguir, pero bueno, cada capítulo, aunque suene muy, digámoslo, muy nimio, muy corto, con poquito dice mucho y es lo que yo quise expresar. Con pocas palabras expresar muchísimo, ser un poco abarcante. Muy bien. La pauta Ya. total. Bueno, la pauta funciona como las líneas o el camino donde uno Más o escribe menos lo del nota capítulo. musical. Para ti esos serían como los ejes conductores de tu libro. ¿Qué temáticas abarcas en ellos? Bueno, de las temáticas más importantes serían el desamor, la reencarnación, la muerte, eh, más que nada aspectos mágicos, místicos de nuestro México, eh, pero más centrado más en, sí a la muerte, digámoslo así. Es muy, digámoslo así, no es literatura fatalista, pero yo creo que sería un buen adjetivo. Sí, se enfoca mucho en la vida también, pero como elogio a la vida, eh, hacia dónde vamos. Eh, Hay teorías, por ejemplo, acerca del inicio de la vida, de lo que pudo haber sido el inicio de la vida. Son teorías primigenias, con un mito acerca de la creación del mundo, también un poco mitología este, mexicana, dioses mexicanos. También quise retomar mucho esta parte de los dioses prehispánicos y también trae mucho acerca del medio ambiente. También es muy preocupado acerca del medio ambiente. Medio ambiente. Sí, es muy amplio en temas y también en recursos. Hay una parte de libros en prosa y también tienes verso, tienes Así es. cuento, narrativa dentro del libro. Eh, ¿Ese libro es de alguna forma un reflejo de ti? Exactamente, sí. Cualquiera que lo lee o personas que me han llegado a conocer, sí me han dicho, pues sí, eres tú. Es como si estuviera hablando contigo, pero es mi diálogo interno. Y también en ese aspecto es un poco complejo, porque yo creo que para expresar los sentimientos, para expresar lo que uno piensa, pues es donde es complicado, ¿no? No todo. La primera parte quizás, que es sobre el cuerpo y sobre todo esto, quizás esa parte sí es más mi reflejo, ¿no? Digámoslo así. Yo quise reflejar mi escritura en el que lee. Quise reflejar, quise ser un espejo, ¿no? Yo siento esto, yo pienso esto, puede que tú también en algún momento de tu vida lo hayas pasado, pero ya de ahí en fuera sí son totalmente nuevas formas, ¿no? Que no vas a encontrar en cualquier otro libro acerca de... Sí hay muchísimos de ciencia ficción, y hay muchos que admiro como Isaac Asimov y otros, eh, pero sí, sí, la primera parte sí es totalmente mía, bueno, mi reflejo y lo que sigue, y ya irán desenvolviéndose, encontrando otras nuevas formas de expresión. ¿Qué dificultades tuviste para llegar al libro, para publicarlo? Para publicarlo, pues en primera con la editorial, el editor me preguntó
también esta parte, ¿no? De qué quisiste dar a entender o qué quieres dar a entender con tantas cosas. O por qué incluyes tantas cosas en el libro, ¿no? Y sí fue complejo en esa parte porque a lo mejor él lo tomaba muy revuelto, para él estaba muy revuelto todo, y sí me hizo varias correcciones, me dijo que algunos textos sí totalmente no tenían ni pies ni cabeza, algunos textos totalmente sí no se entendía nada a qué se refería. Sí fue muy complejo porque el editor no entendía bien a qué, a qué iba todo, ¿no? Y pues tampoco es un pastiche de la literatura, no es así como que, ay, pégale aquí, pégale de allá, pégale. Es como quizás una recopilación de, pero no quise hacer también una maraña, ¿no? De cosas. Por eso decidimos ponerlo en capítulos y así lograr una mejor adecuación de cada parte, ¿no? Y sí, hubo problemas con el lenguaje, bueno, con las palabras que yo usé, y hubo problemas con algunas ideas, y aparte él tuvo problemas con la adecuación de la poesía, porque no lograba adecuar todo el poema en una página. Ese, por ejemplo, era el problema principal. Y de ahí en fuera, pues ya mediante correcciones ya fuimos sacando poco a poco cada capítulo. Padre. Va. ¿Cuál es tu lector ideal? Mi lector ideal sí sería alguien que sí tiene referencias históricas y literarias, porque sí se requieren para ciertas narraciones, sí se requiere que sepas, por ejemplo, de mitología, que sepas qué dios prehispánico está mencionando. Ese sería el lector ideal, pero en realidad el lector ideal es cualquier persona, cualquier adolescente, digámoslo así, que tenga curiosidad de conocer el mundo, de conocer pues la inmensidad del universo. También me interesaba mucho esa parte del universo. Es muy cosmológico y a lo mejor por eso es tan extenso. Bueno, no es extenso, al contrario, es muy resumido, pero es extenso en temas. Entonces, pues muchísimo. Pero si no, no hay ningún problema. A lo mejor necesitas más vocabulario, necesitas más eh, la adecuación de ideas, pero no, lector ideal no busco más bien que se enriquezcan, que se vayan enriqueciendo. Ah. El proceso creativo, tu proceso creativo en la pauta del portal, ¿cómo fue? O sea, ¿tuviste un proceso concreto? Como tal un proceso, sí fue un proceso de creación, de estar corrigiendo eh, muchísimas veces, ¿no? Porque yo quería, por ejemplo, como escritora, siempre me pasaba eso. Escribía algo y a la semana ya volví a revisar y ya no me parecía la idea a la que quería llegar. Entonces, sí era complejo, pero el proceso creativo fue de decidir, de decir, esto va, esto no va y ya. No estarle buscando más, porque también eso de la ultracorrección es un arma de dos filos para un escritor. Estar corrigiendo y aumentando y corrigiendo es también un poco contraproducente, digámoslo así. Entonces hay que decidir de plano qué forma va y qué forma no va. Muy bien. Listo. ¿Tienes algún proyecto a mediano o corto plazo literario? Pues he tenido algunas presentaciones del libro y mi siguiente paso sería seguir haciendo
pues digámoslo, más que nada es difusión de lectura, porque ya ahora con los medios que tenemos, medios electrónicos que tenemos, ya no es tanto como de agarrar un libro y ponerme a leer y a revisar, sino más bien ya es todo más eh, autómata, más mecánico. Entonces, y seguir incentivando la lectura, digo, ya todos tienen una tablet, ya todos tienen un celular, ya todos pueden tener su libro ahí, ¿no? Pero no es lo mismo tener un libro físico donde puedes ver cómo, cómo está, cómo quisieron ponerlo, la disposición física, y no es lo mismo, obviamente, pues sí, tener el libro físico a estar leyendo en una tablet donde te cansas los ojos, donde la luz, hay varios factores, ¿no? Entonces, mi proyecto sí seguiría haciendo la lectura y pues que llegue a más lugares, ¿no? Me gustaría que llegara pues a otros estados, ¿no? Porque no, pues con problemas he salido del Estado de México y pues sí, que se siga expandiendo, ¿no? La lectura Ok. es lo que me gustaría. Vamos a aprovechar ahorita y nos puedes comentar qué podemos hacer si queremos un ejemplar de tu libro. ¿Tu libro solamente es físico? ¿También hay electrónico? ¿Cómo lo hacemos? Sí, lo tengo, de hecho también pasé ese proceso de estar en la disputa de no quererlo electrónico, porque una vez electrónico ya empieza, pues digámoslo así, a distribuirse sin pagar licencias, sin pagar regalías al autor, y pues yo decidí y me preguntaba cómo hacerle para que no pasara esto, ¿no? Pero pues bueno, en algún momento llegará a pasar. Entonces, pues lo transformé primero en PDF y después lo transformé en formato EPUB, que es para dispositivos móviles. Y sí, está en los dos, está el libro físico. El libro físico tiene un costo de 200 pesos y este lo entrego personalmente aquí en el estado. Y el libro virtual, el libro electrónico, perdón, ese sí tiene el mismo costo. Previo depósito se hace el envío del formato EPUB al número que me manden y bueno, de alguna otra forma de distribución por el momento no, porque el libro tiene editorial, pero en la editorial pues ahí no venden los libros, entonces pues ahora sí que me toca a mí por mis medios venderlo y lo tengo en mi Facebook, pero de ahí pues aún no ha salido y espero encontrar otro medio como Amazon. Hay varias plataformas para vender el libro en internet, pero bueno, por lo mientras ahorita están esas dos maneras de encontrarlo. Ok. ¿Cómo te pueden seguir en redes sociales? Alejandra, estoy como Alejandra Aguilera en el Facebook y ahí me pueden encontrar, me mandan un mensajito y ya quedamos de acuerdo. Tengo también en mi Facebook videos acerca de, bueno, videos que explican eh, algunas cosas del libro como obras y otras cosas. Y bueno, eso es todo. Va. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. Ahora sí que esta fue una charla sui generis, bastante sui generis. Estoy muy contento de poder platicar contigo y adelante, o sea, vamos a estar pendientes de tu carrera y cómo vas a ir desarrollando. Y muchas gracias por brindarnos la entrevista al Cuarto Trébol en el contexto del festival Bajo el Horror y el Suspenso. Y estoy muy feliz y no sé si quisieras agregar algo más para terminar. No, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y pues a lo mejor este es un medio extraño y pues es mi primera vez yo creo que por este medio, pero pues aquí seguimos y esperemos todo mejore para todos, pero
la lectura siempre va a ser un gran aliciente para continuar Sí, aprendiendo y cultivándonos. así es. Muchas gracias. Gracias a ti, Alejandra. Hasta pronto. Soy Ángeles del equipo de Cuarto Trébol. Me siento muy contenta de estar el día de hoy con José Antonio en la entrevista de su obra. Él nos compartió el día de ayer Sobrenatural, es una novela de terror, es una novela corta, él es originario de Perú y nos tiene que contar varias de sus anécdotas. Esta va a ser una entrevista así para sacarle todo el chisme de qué hubo detrás de su historia, que nos dejó picados, nos espero que hayan podido dormir bien, porque fue en la pesadilla de su obra y soñando que nos devoraban los monstruos. Entonces, dentro de todo lo que yo quiero preguntar sobre la obra, es saber por qué creaste esta historia, de dónde surgió tu fuente de inspiración. Bien, muy buenas tardes, María de Los Ángeles. Gracias por este caluroso recibimiento. Y bueno, ¿cómo nace, digamos, la historia, o sea, sobrenatural? Ya lo dejaba entrever en la presentación del libro el día de ayer. Entonces mencionaba que la primera parte de la historia, que sí es bastante realista, tiene que ver con parte de mi vida, en la cual justo llego tarde a la escuela y encontré jóvenes, compañeros que eran un poquito bastante alocados, relajados, ¿no? Palomillas se puede decir acá. Entonces, ellos tuvieron una idea me comentaron: oye, José, vámonos aquí que evadirnos, aquí irnos al campo, ¿no? Y justo recuerdo que era quinto año de secundaria. Entonces, me pareció bastante interesante. Al comienzo no quería porque, imagínate, India es una persona, he sido bastante aplicado, pues, bien dedicado, también tranquilo y no casi pues andaba con gente así un poquito palomilla, ¿no? Entonces me animó a la idea, entonces fuimos y ahí un poco plasmé esa parte de mi historia, de mi vida, casi a los 16 años, plasmé en la primera parte de Sobrenatural. Bueno, la parte que viene relacionado a los incidentes, a los problemas que causan los evadidos, relacionado a hacer bastante alboroto en el campo, de repente matar lagartijas, tumbarse una hoja, un tronco de un árbol. Eso también lo consideré porque tengo bastante inclinación al tema de defensoría del ambiente, ¿no? En defensa del ambiente, entonces tengo bastante, digamos, preocupación por ese aspecto, ¿no? Entonces quise tratar de fusionar parte de mi vida, parte del tema ambiental, y también me motivó bastante acerca del tema de la conquista, el tema histórico de, ¿no? Pues lo que fueron los españoles que pues conquistaron tanto Perú, también tu patria, ¿no? Entonces fueron personas bastante desalmadas, que vinieron acá a implantar el terror, ¿no? Entonces por ahí junté estos tres elementos y pues finalmente el resultado final es pues sobrenatural. Sobrenatural es finalmente lo que me da como resultado, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que quise tratar de trabajar en la obra. Eso es lo que te podría comentar. A mí lo que me llama la atención es que estabas mencionando sobre la conquista y sobre algunos temas que suceden ahí. En relación a los monstruos y a los seres demoníacos que aparecen en tu obra, ¿tienen alguna inspiración cultural de Perú, de tu origen? ¿Son como de sus leyendas o hay alguna que está sacada, no sé, de Europa o de dónde vienen esos personajes? Sí, sí. Hay historias urbanas de relacionadas al terror
en las cuales quise considerar e insertar, ¿no? Propias de nuestro país, ¿no? De Perú. Entonces, para eso se me ocurrió de que quienes tenían que dar, digamos, eh, darlas a conocer sería pues esta orden especial, ¿no? Que formaba parte de este grupo de conquistadores, ¿no? Entonces, el tema pues de utilizar, aparte de, en este caso pues utilizaban a nuestra Inca, hasta guerrera, para cometer situaciones horrorosas, ¿no? Entonces, ahí poder tratar de sacar, digamos, situaciones un poco aberrantes y poder utilizar el conjuro, ¿no? El conjuro que aplicaron ellos, esta orden especial eh, para sus fines, ¿no? Para fines de repente beneficiosos, de objetivos que tenían para vencer lo que se estaba viviendo en esa época, las guerras civiles, ¿no? En contra de los pizarristas, ¿no? Entonces me pareció ahí interesante fusionar este aspecto de, de este tipo de monstruo que aparece o que invocan, ¿no? Este demonio que invocan en la orden especial y pues en favor de sí, ¿no? En favor de este bando, ¿no? Que como podemos ver parte de la historia ya habían separado, ¿no? Habían tomado distancia de los pizarristas, ¿no? En pro de beneficio, ¿no? Del grupo, de este mencionado grupo. Eso es lo que sí, te comento, que sí, realmente sí existe. Pues trataba de hilvanarlo ahí con parte de los elementos presentes en Sobrenatural. Tu obra mencionabas el día de ayer que imprimiste cerca de 100, digo, de 1000 piezas, ¿no? De 1000 libros. Sí. ¿Cómo te ha ido con esa experiencia de irlos distribuyendo, de irles dando de difusión, de compartirlos? Ok. Mira, cuando publicó Sobrenatural, bueno, es el primer libro que me animé a publicar bajo la editorial de Jazz Reed. Entonces, la verdad era totalmente, completamente novato digamos, en la publicación de un libro. Entonces, lo que tuve que hacer es regresar, pues, o coordinar, digamos, el tema de la difusión de promoción, qué sé yo, de ventas, con el departamento de Lambayeque. Yo provengo de este departamento, entonces ahí, digamos, soy bastante conocido, ¿no? Mi madre, mi familia, sobre todo mi madre, eh, es quien me ha estado, digamos, apoyando. Soy como una promotora, difusora cultural, por decirlo así. Entonces, me ha facilitado bastante el tema de la difusión misma, de las ventas. Y no te puedo mentir que en el lapso de casi 2 meses, y para ser novato, o sea, pienso yo que ha sido todo, particularmente lo tomo como un logro de poder vender más de 500 libros, ¿no? Entonces, fue a través de ello, ¿no? Pero estamos hablando, pues, en una situación una situación antes COVID, ¿no? Ahora, ahora no podemos decir eso, está un poco más difícil. Pero sí, o sea, acá en Lima, ¿cómo fue la difusión? Eh, Agradezco también, pues, a la editorial también Yarri que pudo permitirme difundirlo a través de la Feria Internacional del Libro, en la cual estuvo en exposición, ¿no? Eh, la obra. Y de esa manera también se dio a conocer también. Yo creo que también pienso de que fue importante, un punto determinante ha sido también las redes sociales, ¿no? El Facebook me ha jugado bastante a favor porque eh, como era la primera vez que lanzaba un libro,
pues hay gente que de repente ni sabía, ¿no? Y gente de mi promoción, gente que de repente está aludido en la obra sobrenatural, que inclusive han sido, los considero como han sido los evadidos. No sabía, ¿no? De la publicación, ya a medida de que a través de las redes sociales, que es importantísimo, ¿no? Yo pienso que ha podido llegar a más, ¿no? A partir de ahí, gente de mi promoción les pareció interesante, han podido apoyarme también, ¿no? Y bueno, en Lima también, pues, ese acercamiento presencial en esta Feria Internacional del Libro de Lima ha apoyado bastante también, es fundamental. Súper, se ve que eso es todo un logro, por eso me gustó que lo compartieras, o sea, porque yo quería saber cómo ese proceso que has recorrido. Y también yo tengo una convicción de que todo el proceso creativo es enorme, o sea, el escribir un libro es una ardua tarea, que Sí. incluso cuando terminas y publicas, o sea, muchos decimos publicamos porque ya tenemos que decir que publicamos, ¿no? O sea, porque si no seguiríamos corrigiendo la obra, ¿no? Como esa labor del escritor que hay que seguir y corregir y volver al texto y siempre vas a decir, oh, esto se me fue, o no sé. Sí. Hay como esa situación Pues personal. mira, y déjame que te interrumpa ahí, breve nomás, decirte que ya nuestro rol de escritor, ya tú escribes, ya sacas el libro, la obra, pero no acaba ahí. O sea, de repente, no quiero de repente asustar un poco a los próximos que se animen a escribir un libro, una obra, pero realmente no acaban de escribir un libro. La tenemos difícil, los que escribimos, ¿no? Sobre todo los nuevos, ¿no? De repente los que ya han publicado más de 5 o 8 libros les es más fácil. El tema de que tú tienes que ser un difusor, un promotor de tu obra, porque si no lo haces, imagínate, no vendes nada. Entonces, ese es el tema y es bastante complicado. No es tan solo consta en escribir, sino tú tienes que ir, promocionar, ser promotor, difusor o promotor de ventas de tu libro, porque si no, no vendes nada. O sea, y ahí son estos espacios importantes. Pienso uno de los espacios importantes que ya mencionaba era la Feria Internacional del Libro de Lima en 2019 y las redes sociales. Porque si no, nadie te va a conocer, nadie va a conocer de que salió Sobrenatural. Entonces, eso es bueno también mencionarlo. Tal cual. Muy importante darle ese lugar. Y ya para cerrar nuestra entrevista, me gustaría que nos compartieras cómo fue tu experiencia en la parte de ilustraciones de tu obra, con las personas que te apoyaron, para, o sea, cómo fue el proceso, te hicieron un boceto, tú tenías una idea, ellos te propusieron. Bien, bien, una pregunta. El tema de las ilustraciones, bueno, como ya también mencionaba en la presentación del libro de ayer, se puede mencionar que sí, ha sido una coordinación bastante intensiva con Yomar Alberto Carrasco Mori, quien es el artista de estas ilustraciones. Entonces, estábamos, todo era puro celular, ¿no? Ya que Quintana vive en Lima y él está actualmente viviendo en Lambayeque, que somos departamentos distantes, ¿no? Bastante distantes. Entonces, todo ha sido vía comunicación de celular. Yo, pues, como ya mencionabas tú también, has dejado entrever algo, era el tema de transmitir la idea, ¿no? De repente, a través de, no sé, de ciertos párrafos o ciertos capítulos, se me ocurría, ¿sabes qué? Yo quiero que de repente acá Yari tenga esta forma, de repente Juan de Domínguez sea de esta forma, los evadidos sean así, sean representados de esta forma, transmitía la idea y finalmente es la plasmaba, como ya mencionabas también, automáticamente él me enviaba los bocetos y yo los supervisaba, los revisaba, oye, ¿sabes qué? Sí, me parece bien, hay que agregarle esto, lo otro, y yo pienso que ha sido un trabajo compartido, ¿no? Entre ambas partes, ¿no? Tanto el diseñador como el escritor, ¿no? En este caso, quien te habla. Entonces, sí, yo pienso que han sido unas semanas bastante arduas, ¿no? De estar supervisando, monitoreando su trabajo artístico también, para que finalmente
podamos disfrutar, ¿no? Finalmente de la obra, del producto final resultante, ¿no? Que es sobrenatural, ¿no? Las ilustraciones que están contenidas en Sobrenatural. Sí. Pues bueno, muchas gracias, José Antonio. Con esto damos por concluida nuestra entrevista. Espero que le hayan disfrutado tanto como yo la disfruté al escuchar la experiencia de él como autor. Ven, es un largo proceso creativo, es también difusión y buscar espacios como este para que también se le dé una oportunidad de conectar escritores con lectores. Entonces yo me despido, muchas gracias y continúen con la programación del festival. Muchas gracias, María de Los Ángeles, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias al director del Cuarto Trébol. Muchas gracias.